Bueno, les voy a comentar sobre la técnica semántica morfológica sintáctica, que es la técnica que utilizaremos a lo largo de este curso. Esta técnica es una metodología para la interpretación de textos que fue diseñada para cursos cortos enfocados en la lectocomprensión de textos en un idioma extranjero. Se denomina semántica porque se basa en la identificación del significado de las palabras. Semántica significa el significado de las palabras. Morfológica porque se analiza la forma de las palabras que conforman un texto. Por ejemplo, si está en plural o está en singular, si tiene prefijo, qué significa el prefijo o tiene un sufijo. Todas estas partículas que se agregan a la forma base de la palabra nos va a ir dando el indicio de cómo debemos interpretar las palabras. Y es sintáctica porque analiza la posición de las palabras dentro de un texto. La misma palabra, en el caso de inglés, la misma palabra, si está posicionada antes de un sustantivo, por ejemplo, puede ser un modificador. Si está posicionada en otro lugar, puede tener otra función. Mediante la técnica vamos a poder dividir al texto. Primero vamos a comenzar con oraciones, pero luego podremos decodificar párrafos o textos más largos. Entonces dividimos al texto en frases nominales y frases verbales. Las frases nominales tienen como núcleo a un sustantivo o palabras que reemplacen a un sustantivo. Ya más adelante aprenderán sobre esto. Y las frases verbales tienen como núcleo a un verbo conjugado. Por ejemplo, en este caso vemos cómo está dividida la oración, ¿sí? En español significa: la medicina es la ciencia o práctica del diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Eso es lo que significa en español. Cuando hacemos la división, luego de que aprendan a realizar la división, les va a quedar así, ¿sí? Con estas barras que van separando los elementos que conforman a la oración. Tenemos aquí una frase nominal, una frase verbal, frase nominal. Aquí tenemos otra palabra que ya van a aprender qué tipo de palabra es. Bueno, este es un ejemplo para que vean cómo luego de aprender a usar la técnica les va a quedar una oración dividida. Para después de codificarla tenemos que comenzar por la primera palabra. En este caso son palabras transparentes que se pueden entender sin necesidad de recurrir al diccionario. La medicina, ciencia, práctica, diagnóstico, tratamiento. Entonces vamos a ir decodificando cada frase para luego tomar el sentido completo de la oración. Una oración está compuesta no solamente de verbos y de sustantivos, como dijimos recién con respecto a las frases nominales y frases verbales, sino que también hay otros tipos de palabras que luego en inglés, o sea, durante este curso, van a ir aprendiendo a identificar. Estos son ejemplos en español como para que ustedes se vayan adaptando a este tipo de nombres que llevan las palabras, ¿sí? Artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción o conector, interjección. Bueno, pero ¿cómo hacemos la división de esa oración? Como vimos recién con barritas y separando las
las partes que componen a una oración. Hay palabras y signos que son los que nos van a indicar que comienza o termina una frase, verbal o sustantiva o nominal. Son las preposiciones, los signos de puntuación y los conectores. Esos son los 3 elementos que deberemos inicialmente identificar en una oración o en un texto para poder decodificarlo mediante la técnica. Las preposiciones son palabras que se utilizan para establecer una relación de dependencia entre 2 o más palabras. Ejemplos de preposiciones en español: de, ante, bajo, contra, entre, ¿sí? Bien, los signos de puntuación, que son elementos paralingüísticos, paralingüísticos quiere decir que no están formados por letras, no son palabras, sino que son marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso. Al redactor en el sentido de la persona que escribe el discurso o el mensaje va a utilizar signos de puntuación según cómo quiera expresarlo. Y los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para cohesionar, para darle coherencia y cohesión al texto, para relacionar las diferentes ideas, oraciones y párrafos que conforman a un texto. En español, algunos ejemplos, por ejemplo, puede ser, bueno, por ejemplo, sin embargo, a pesar de. Esos son algunos ejemplos de conectores en español. Acá tenemos 2 ejemplos más de cómo queda dividida una oración, ¿sí? Comenzamos con una barra, avanzamos, luego van a ir aprendiendo los tipos de palabras y encontramos una preposición. Of es una preposición, entonces ahí vamos a encerrarla, a aislarla. De esta manera nos queda aislada esta frase nominal. Seguimos avanzando, vamos a encontrar un sustantivo, ¿sí? Al encontrar el sustantivo, lo aislamos. Entonces, en este caso, la palabra que nos da la pauta de que tenemos que dividir es la preposición. En el manual de cátedra tienen un anexo que contiene todas las preposiciones en inglés. Las preposiciones se pueden encontrar en el diccionario, pero para agilizar la búsqueda, nosotros hemos incluido un anexo con la lista de todas las preposiciones en inglés. Y luego nos encontramos con un signo de puntuación. Entonces también lo aislamos. De esta manera la oración nos queda con 2 frases aisladas, 2 frases nominales en este caso, porque esto es un sustantivo y logistics también es un sustantivo. ¿Sí? ¿Cómo procedemos para decodificar? Primero, trabajamos con la primera frase. Si no sabemos lo que quiere decir esta palabra, esta la vamos a buscar al diccionario, pero bueno, es transparente, así que nos damos cuenta. La definición, luego encontramos la preposición de, si no la conocen, normalmente las preposiciones son palabras cortas, ¿sí? De 1 o 2 sílabas. Bueno, vamos a la tabla, nos fijamos qué quiere decir, en este caso quiere decir de, y luego trabajamos la última frase nominal, que también es transparente en este caso, logistics, que significa logística. Así sería cómo nos va a quedar dividida la oración. Veamos el segundo ejemplo. Aclaro que en esta instancia hay estructuras que ustedes todavía quizá no saben. Por eso en este segundo ejemplo no van a saber todas las palabras. Pero bueno, yo les
Esto es a modo de ejemplo. Después van a ir trabajando todas las estructuras que necesitan para comprender eh, una oración, un párrafo, un texto, en definitiva. Bien, aquí tenemos un auxiliar, que después ya lo van a aprender, no se preocupen si no lo saben ahora. Luego tenemos un pronombre, que es otro tipo de palabra. Los pronombres son núcleo de frase nominal porque representan a una persona. Tenemos otra parte de la frase verbal, ¿sí? Y luego tenemos un sustantivo. El sustantivo lo aislamos porque eso implica que es una frase nominal. Seguimos avanzando y nos encontramos con otra preposición, with, que quiere decir con. La aislamos, porque acuérdense de que las preposiciones cortan frases. No podríamos traducir esto más esto todo junto. Podríamos, pero no tendría sentido. Entonces ahí nos quedó una frase nominal. Acá arrancamos con otra frase nominal. Luego nos encontramos con un signo de puntuación, una coma, la aislamos, en este caso entre corchetes, pero en realidad pueden trabajarla como ustedes quieran, con un círculo, con una barra, con un corchete. Luego tenemos otro sustantivo y al final, bueno, sigue una coma, también la aislamos y tenemos otro sustantivo. Y finalmente, un signo de puntuación. Entonces luego comenzamos a decodificar cada una de las partes que nos han quedado aisladas, ¿sí? Esta oración significa, ¿tienes problemas con tu piel, cabello y uñas? Bueno, los textos, todos los textos, están conformados por dos tipos de palabras, según esta técnica. Palabras conceptuales y palabras estructurales. Las palabras conceptuales son las que expresan conceptos o ideas. Cuando nosotros tenemos o leemos la palabra, por ejemplo, casa, ¿sí? Estoy dando ejemplos en español para que se ubiquen. En el acto se nos representa mentalmente la estructura, el dibujo de una casa, ¿sí? Si decimos correr, en el acto se nos viene a la mente la idea de una persona corriendo, ¿sí? Esas son palabras conceptuales, las que tienen un concepto y que pueden representarse mentalmente cuando nosotros las leemos o las escuchamos. Y las estructurales son palabras que sirven para unir de forma coherente esos elementos. Por ejemplo, los artículos, las preposiciones. Si yo digo la, no se me ocurre nada. Lo único que tengo la idea de que es femenino, pero no sé si es la casa, la institución, la mesa, la profesora. Si digo de, que es una preposición, insisto en que les estoy dando ejemplos en español para que se ubiquen. Si digo de, no se me ocurre nada en qué pensar, es simplemente una preposición, puede ser día de la independencia o puede ser la casa de Juan, pero en realidad no se me ocurre más. Tengo que agregar palabras conceptuales para imaginarme de qué se puede estar tratando esa palabra estructural. Fíjense en estos ejemplos, en el manual tienen detalladas cuáles son las palabras conceptuales y cuáles son las palabras estructurales. Toda esta explicación, recuerden que la tienen que complementar con el texto que tienen en el manual de cátedra, que está mucho más completo. Fíjense en estos ejemplos, este es el mismo texto, ¿sí? Los tres cuadros contienen el mismo texto. En el primer texto solamente vemos palabras
estructurales. So, that, or, the, to, and, into, a. No tenemos idea de qué se trata, porque esto sería, por lo tanto, que, en, o, el o la, para, y, en o dentro, una, no sé, no puedo entender de qué se trata. En el segundo texto ya tengo nada más que las palabras conceptuales. En este caso tenemos verbos, tenemos adjetivos, tenemos sustantivos y aunque no tengamos las palabras estructurales, podemos tener una noción de qué se trata. Habla del fútbol, de que o sea, voy a hacer un abordaje de este texto bien básico, ¿sí? Con palabras que se puedan interpretar sin tener que buscarlas en el diccionario. Goma, pelota, esférico, cubiertas, eh, eh, cuero, especialmente. Tengo una idea de qué se trata. Y en el texto 3 tenemos el texto completo, con todas las palabras. Así es como van a tener ustedes los textos para interpretar. Bueno, recuerden de que tienen que complementar esta explicación con el contenido del manual de CAT.